El tema de los verdugos fue, en el caso de los estudios relacionados con España, el 36, la guerra y la dictadura, una de las cuestiones historiográficamente menos y peor tratadas. Pues se desarrolló una historiografía, lo que llamamos el paradigma de estudios de la represión, ya desde los años 60, con los primeros hispanistas que empezaron a investigar el tema, hasta después ya cuando entró el tema en lo que es la investigación propiamente de historiadores e historiadoras españoles en los años 80 y sobre todo ya en la década de 1990, desarrolló una historiografía muy amplia, muy rica sobre el estudio de lo que se llamaba el paradigma de la represión, las distintas formas y actividades represivas, utilizando este lenguaje, llevadas a cabo por los golpistas del 36 y la dictadura. Pero fundamentalmente centrado en la recuperación de lo que era la memoria y las historias de las víctimas. Era lógico pensar que, siendo las grandes perjudicadas por lo que fueron las acciones del franquismo, pues muchos historiadores, historiadoras que se dedicaron a este tema, lo primero que quisieron fue devolver a las víctimas a lo que fue su lugar en la historia, ¿no? Entonces, de la misma manera pues que entendían que la dictadura había intentado convertir a esas víctimas en culpables o merecedores del castigo que recibieron, pues todo este movimiento, que va más allá del ámbito académico, evidentemente, empezó de hecho en muchos casos con investigadores locales, organizaciones de la memoria, etcétera, y después también entró muy fuerte lo que es el ámbito propiamente universitario, pues intentaron eso, dar voz a las víctimas, y dio pie también a que la investigación sobre represión franquista y la recuperación, lo que se llama aquí la recuperación de la memoria histórica, fuesen un poco de la mano. En ese mismo paradigma fue donde yo aterricé por primera vez cuando comencé a trabajar este tema. El proyecto este que hacía referencia, Nombres y Voces, que seguimos teniendo aquí en lo que es el marco de la universidad, en funcionamiento su web, aunque el proyecto en sí mismo ya no sigue en marcha, pero sí su legado, ¿no?, que es una base de datos sobre las víctimas de la represión en Galicia. Pues ya digo, yo empecé en esa misma línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo que aprendí muchas cosas y creo que en aquel momento pues era difícil, ahora visto en perspectiva, abordar la cuestión de otra manera, sí que me di cuenta de que, personalmente, de que ese paradigma, lo que llamo el paradigma de la represión, este paradigma focalizado sobre todo en el estudio de las víctimas, tenía muchas limitaciones. Fundamentalmente porque, claro, si tú estás estudiando solo las víctimas, esto yo siempre digo, es como si fuese un cuadro, un gran cuadro, ¿no?, que tienes delante, en el cual estás viendo un asesinato, y entonces ves a la víctima de ese asesinato y la estudias, pero la otra parte, que es quien asesina, quien esgrime el puñal, quien esgrime la pistola o quien esgrime la vara, está tapada por una cortina. Claro, no solamente es que te falte esa parte, es que el conjunto del cuadro no lo puedes ver, no lo entiendes, no entiendes la escena, no entiendes lo que está pasando. Esa fue una de las primeras insatisfacciones que yo sentí con lo que tenía que ver con ese paradigma de estudios de la represión. Y en su momento lo que me llevó fue a plantear la necesidad de conceptualizar o de entender el proceso violento de una manera distinta. Y ahí fue cuando lancé la idea de integrar lo que era el estudio de la represión franquista, lo que se llama la represión franquista, en el paradigma de estudios de genocidio. Sobre todo con la pretensión de abrir horizontes, no hacer una militancia de la calificación jurídica legal de genocidio aplicado al caso español, sino utilizar esa herramienta como una posibilidad de pensar preguntas distintas. Y eso fue lo que me llevó inmediatamente a plantear el tema del estudio de los perpetradores, el estudio de los verdugos. Efectivamente, no me gusta hablar en términos heroicos de la investigación propia, pero no fue fácil porque encontré mucha incomprensión en lo que yo quería hacer.
incomprensión a veces, como tú señalabas, por parte de las propias personas que venían trabajando el tema desde la perspectiva de los estudios de represión, pero encontré más facilidad, por ejemplo, para que se entendiera lo que yo quería decir en el marco fuera de aquí, o sea, fuera del propio marco español, en el marco europeo, en el marco comparado. De hecho, conseguí para estudiar el tema un proyecto que se llama Proyectos Marie Curie, es una línea de investigación que financia la Comisión Europea, que me financió y que me permitió seguir mi carrera postdoctoral, fue muy importante para mí, un proyecto sobre el estudio de los perpetradores, que nunca se había hecho. Bueno, de esa manera, digamos que poco a poco yo creo que el tema fue entrando, después me di cuenta que había otros investigadores e investigadoras que venían también pensando lo mismo y que realmente lo que se estaba produciendo era una cierta ruptura con lo que era el paradigma, este que le llamo yo el paradigma de la represión, para dar pie a otras perspectivas. Entre ellas entraba la cuestión de los perpetradores, de los verdugos, que realmente lo que me llevó fue a darme cuenta de algo más, y es que ni siquiera las categorías de víctima y verdugo nos permitían dar cuenta de la complejidad del fenómeno violento. Entonces, a continuación, lo que me llevó fue precisamente a estudiar todo lo que son los espacios intermedios, es decir, lo que yo le llamo las actitudes sociales ante la violencia, que no encajan o que no encajan siempre en la categoría extrema de víctimas y verdugos, ¿no? Y eso pues me llevó a realizar una serie de investigaciones y a dirigir también una línea de tesis que estamos dirigiendo aquí en el marco del grupo Istagra, que alguna pues está muy próxima a salir, que se centra sobre estas cuestiones, ¿no? Las actitudes intermediarias, las gamas, ¿no?, que existen entre lo que es esa dicotomía de víctimas y verdugos. A ese respecto, para mí, cuando, digamos, empecé a realizar esta reconceptualización de lo que fue el proceso violento, automáticamente surgió la cuestión de la impunidad. Y alrededor de la cuestión de la impunidad, el concepto de negación, que en realidad la perspectiva comparada lo que me permitió fue ver ese mismo proceso en otros casos en donde habían tenido lugar estos pasados traumáticos, ¿no? Uno de ellos el caso de Brasil, que presenta en algunos aspectos pues interesantes similitudes con el caso español, ¿no? En algunos aspectos, claro, en otros pues naturalmente no, pero para eso existe la comparación, ¿no? No para afirmar que dos procesos son idénticos, sino para entender qué tipo de procesos son semejantes y cuáles precisamente divergen, y eso nos ayuda a pensar lo que son los procesos históricos, creo que mejor, ¿no? Sobre esto que planteabas, lo que es la ideología, lo que son los discursos y las construcciones, en el caso del franquismo lo que se percibe es una construcción que es temporalmente larga. Claro, el franquismo es un régimen que dura pues 40 años, que comienza con un golpe de Estado, que a veces decimos comienza el franquismo, pero es que el franquismo ahí no existía todavía, ¿no? El franquismo es algo que se va a ir creando precisamente a raíz de lo que es la guerra, ¿no? Y el franquismo en esos 40 años va, por así decirlo, desarrollando y creando distintos discursos de legitimación. El franquismo siempre va a tener un problema muy importante de legitimación, que es lo que le sucede al final a todos los regímenes que parten de un golpe, sea un golpe de Estado militar en el año 1936, sea un golpe de Estado presentado como algo democrático, como puede ser en Alemania en 1933-1934, o sea también un golpe para salvar a un país del comunismo en 1964 en Brasil o en 1976 en Argentina. Todos esos regímenes tienen un problema de legitimación que es como una losa que les va a acompañar durante todo su desarrollo y que necesita continuadamente un proceso de legitimación, de explicación, ¿no? Entonces, bueno, se van desarrollando distintas estrategias discursivas
distintos tipos de prácticas, ¿no? Que además van acompañados frecuentemente no solo de una legitimación en el sentido político clásico, sino también una legitimación de la necesidad de explicar la violencia que les acompaña, porque todos estos regímenes lo que tienen en común es utilizar mucha violencia de distintas maneras pues, para poder sostenerse, ¿no? A este respecto, el franquismo fue desarrollando distintas estrategias discursivas sobre lo que fue el golpe del 36 y sobre su propia existencia. Y una de las que tuvo un efecto duradero más importante es la construcción de lo que es el golpe del 36 y la guerra que vino después, en una guerra que se llama aquí fratricida, una guerra entre hermanos, que es conveniente olvidar y pasar página. En ese punto es donde de alguna manera entra ese discurso de todos fuimos culpables, todos hicimos algo malo, aquello fue una explosión de violencia en donde hubo muchos episodios descontrolados y de alguna manera necesitamos pasar página y reconciliarnos. En eso es donde se va a encontrar el franquismo con otros discursos que vienen de la propia oposición. Singularmente, por ejemplo, en el caso español, el Partido Comunista. El Partido Comunista de España, ya en la década de 1950, adopta la resolución de llamar a una reconciliación nacional. Con esta idea, con la idea de construir un sistema democrático, pero ese sistema democrático basado en la idea de hay que olvidar lo que es un pasado plagado de violencias y del que no se puede sacar nada bueno. En el franquismo eso mismo va a convivir con otros discursos, que es el discurso de legitimación propio que tiene, en el cual coincide en muchos aspectos con el discurso, por ejemplo, de la dictadura brasileña, que es el discurso de el franquismo salvó a España del comunismo. El franquismo es un defensor de la cristiandad y de los valores de Occidente y también consiguió traer un crecimiento, una prosperidad económica. Esos discursos son coincidentes en muchos procesos dictatoriales y conviven con la idea también de la reconciliación, de pasar página, etc. De la misma manera, en el caso de la oposición, y estoy haciendo una pintura de lo que llamamos de brocha gorda, muy general, el discurso este del Partido Comunista también convivió con el discurso de reivindicación de muchas organizaciones y víctimas que fueron de la dictadura que reclamaban su memoria, ¿no? Pero en el caso español todo confluyó en un momento, que fue el momento de la transición, en el cual lo que fueron las organizaciones políticas ampliamente mayoritarias, que salieron representadas en el Parlamento después de las primeras elecciones libres, ¿no?, que tuvieron lugar, llegaron, digamos, a un acuerdo, a un gran consenso, por el cual se consagró la idea de reconciliación como un pilar de construcción de la democracia. Y eso llevó, por ejemplo, a que en el plano de lo que es las responsabilidades se decidiese una impunidad total. El caso español es un paradigma de impunidad absoluta. Es decir, hay una serie de países que viven procesos de justicia transicional en los cuales existe la impunidad como norma absoluta. Uno de ellos es España. No hay tantos como nos parece, porque hay justicias transicionales que nos pueden parecer insuficientes, limitadas, seguidas de amnistías. Pero el caso español es paradigmático de la inexistencia de cualquier tipo de retribución a nivel penal en relación con el pasado de 1966 y pasado de 1975. Es decir, porque la dictadura en todos esos años mató, torturó de muy distintas maneras, pero mató y torturó hasta el último día. Entonces, ¿eso cómo se puede explicar? Pues eso solo se puede explicar por ese consenso político y por la consagración de un discurso hegemónico el discurso que le llamamos de la reconciliación, pero que también no es solo una cuestión política. Los partidos políticos, las principales organizaciones acordaron eso, pero era un discurso que tenía un fuerte calado social, y ese fuerte calado social tiene mucho que ver con la idea de la reconciliación
como un pilar para evitar pues, la repetición otra vez de un mismo conflicto, de una guerra civil, etc. Entonces, por supuesto que en ese sentido entiendo lo que me preguntas, pues porque tiene muchos elementos en común y también, claro, algunas divergencias, ¿no? Pero desde luego la parte discursiva, la parte de las políticas de la memoria es central. Un aspecto relacionado con esto es lo de los lugares. A mí el análisis de las políticas de la memoria o de los discursos, las políticas de la memoria aún me resulta factible porque lo veo como algo que yo puedo materializar en medidas concretas. Pues, por ejemplo, si en el año 1977 se aprueba una ley de amnistía, pues ahí queda escrito en una ley que sigue en vigor a día de hoy, pues que no se pueden exigir responsabilidades penales a los funcionarios, agentes públicos y personas implicadas en la violencia desde 1936 hasta el 77, ¿no? Está escrito y se aplica, es decir, funciona como un paradigma legal. Los discursos, calibrar qué tiene más peso en una sociedad, si la búsqueda de responsabilidades, la reconciliación, pues es difícil valorarlo, ¿no? Porque de alguna manera las encuestas, los inquéritos, las preguntas, pues para un historiador pueden ser indicativas, pero nunca son suficientes, ¿no? ¿Qué es lo que me resulta muy interesante ahora? El tema de los lugares, porque los lugares me permite ver de una manera material cómo los discursos de la memoria se plasman. Y además me permiten también ver de una manera material cómo se producen las guerras por la memoria, cómo se producen las distintas aproximaciones en torno a lo que es el pasado. Entonces ahora estoy muy interesado en ver cómo de los lugares de violencia, los lugares asociados a la violencia del 36, de la guerra, de la dictadura, se pasa a lo que son los lugares de memoria. Históricamente, cómo se produce ese proceso y en el presente, qué es lo que hay alrededor, ¿no? Un caso paradigmático sería, por ejemplo, lo que sucede alrededor del Valle de los Caídos. Pues el Valle de los Caídos permite ver todo lo que son los discursos y políticas de la memoria durante la dictadura, la propia evolución que siguen, lo que pasa en la transición al respecto de ese pasado y lo que está sucediendo ahora también en términos de memoria y de políticas de la memoria. Entonces los lugares es como que me permiten materializar y, digamos, agir, ¿no? De alguna manera, lo que es muy difícil de aprender con meramente el análisis teórico o discursivo. Sobre este tema es muy interesante, ¿no? Las transferencias y conexiones, ¿no? Esto lo apuntaba en uno de los estudios que realicé sobre esta cuestión, ¿no? El modo en que en el año 1977 se aprueba en España lo que es la ley de amnistía. La ley de amnistía, antes la mencionaba, ¿no? Es un texto, es algo que está, digamos, materializado en una normativa jurídica que es aprobada por el Parlamento, un Parlamento que ya tiene representación, que sale de unas elecciones plurales, ¿no? Y en el cual existe una abrumadora mayoría a favor de la aprobación de esa amnistía. Una amnistía que en sus efectos en ese momento supone una clausura de la posibilidad de exigir ningún tipo de responsabilidad penal a nadie que hubiera estado involucrado en ningún tipo de acto violento con motivación política antes de la aprobación de la ley, incluyendo explícitamente a aquellos que formaban parte de organizaciones contrarias a la dictadura y poniéndolos exactamente al lado de lo que eran los que formaban parte de la dictadura. Un modelo que, curiosamente, al año siguiente aparece reiterado de una manera cuasi literal en lo que es la autoamnistía que aprueba Pinochet en Chile, y que al año siguiente también aparece de una manera muy semejante en lo que es la autoamnistía también de la dictadura brasileña, que después lo va a utilizar también en Argentina, Viñone, el último, digamos, al frente de lo que es la Junta Militar en Argentina, como último casi decreto antes de marcharse, con la diferencia de que allí, bueno, inmediatamente lo que hizo el presidente Alfonsín fue anular ese decreto de autoamnistía. Esas transferencias de discurso, esos marcos en los cuales las políticas transicionales se convierten en ejemplares y se copian, ¿no? El caso español, por ejemplo, fue presentado durante mucho tiempo como un paradigma de éxito,
un paradigma de éxito al nivel transicional, en buena medida por esto, ¿no? Yo creo que eso sí que necesitaría un estudio fino, un estudio detallado, ¿no? Yo no lo he podido hacer, yo sí puedo ver esas conexiones, pero yo creo que sería muy interesante estudiarlo en profundidad. Porque lo que tiene de interesante los procesos transicionales es que unos sirven de modelo para otros. Eso, y en el caso entre lo que es el mundo español y lo que es Iberoamérica, pues eso es evidente, ¿no? Después, otra cuestión interesante también a ese respecto es ver que reconciliación, lo que le llaman aquí la idea de la reconciliación, que es algo que viene siendo señalado desde hace ya muchos años, ¿no? Porque es evidente que ha estado asociado al proceso transicional, con cargas valorativas distintas para lo que es el propio, los que confían en el éxito de lo que fue el proceso transicional y en la fortaleza de la democracia, en el caso español, como un sinónimo de éxito, o sea, la reconciliación como éxito, pero también por las organizaciones y partidos que empezaron a cuestionar lo que es la transición como lo contrario, como ley de punto final, el silencio, la impunidad, etc. A mí me parece interesante señalar un aspecto, al margen un poco de estas visiones a veces un poco extremas y dicotómicas, ¿no? Y es la cuestión de que reconciliación, en el caso español, quiere decir una cosa muy concreta, y lo que quiere decir sobre todo es impunidad, que eso es fundamental, es decir, la impunidad a nivel sobre todo legal, a nivel judicial, y ojo, no quiere decir olvido, no quiere decir olvido, porque en eso hay una confusión muy frecuente, y es pensar que aunque se hiciese hegemónico el discurso de la reconciliación, y por lo tanto la impunidad, eso automáticamente significó olvido. Yo creo que no, y cada vez estoy más convencido de que no. De hecho, pues una de las investigaciones que ahora estoy dirigiendo tiene que ver con la fortaleza, la variedad y la riqueza de los movimientos de recuperación de la memoria en ese momento, en el momento de la transición. Esto ya lo había señalado hace mucho tiempo alrededor de este debate un historiador español, Santos Juliá. En su argumentación era para defender la transición como un proceso mucho más democrático de lo que se quería presentar que fue, ¿no? Y él defendía y decía, y creo que en esto tenía razón, que en ningún caso se podía equiparar la idea de la reconciliación al olvido, porque es que se habló muchísimo de lo que fue la violencia del 36, de lo que fue la guerra y de lo que fue el franquismo durante esos años. Se habló a nivel de opinión pública, se hicieron muchísimos trabajos, muchísimas gestiones, incluso ya apuntaba un poco la idea esta de la aparición de un movimiento en ese momento de recuperación de la memoria. Pero, según su visión, lo que se adoptó democráticamente fue la idea de, teniendo en cuenta todo eso, aprobar ese cierre de responsabilidades por un fin mejor, ¿no? Yo creo que la idea no es del todo equivocada. Lo que pasa es que yo creo que le falta un elemento en el análisis, que es lo que yo quiero introducir, que es la cuestión de la negación. ¿Qué es lo que hace diferente lo que es la negación del simple olvido o del simple silenciamiento? El olvido y el silenciamiento es un proceso que tiene lugar muchas veces de una manera, no me gusta usar la palabra, pero no de una manera forzada. Pues todos lo sabemos en nuestra propia experiencia vital y también lo sabemos en la experiencia histórica. Hay sucesos que no se recuerdan o que se recuerdan menos, muchas veces porque no hay nadie que los recuerde. Esto no se puede aplicar definitivamente al 36, no se puede aplicar a la guerra, no se puede aplicar al franquismo, en el caso español, porque claro que se recordaban y había mucha gente que los recordaba. El problema es cómo se recordaba, qué se recordaba y qué es lo que se decía que había pasado. Y en eso sí que se construyó un discurso, que es ese discurso de la guerra fratricida, del todos fuimos víctimas y todos fuimos culpables, hubo verdugos por los dos lados, que forma parte no ya de un discurso de olvido, sino de un discurso de negación. Está negando el hecho violento, está negando el carácter radicalmente distinto de lo que es el golpe del 36, con su violencia, con las prácticas de violencia sistemáticas asociadas a ese golpe,
de lo que es otras formas de violencia que existieron. Por poner un ejemplo claro, ¿no? Es como aquellos que quieren decir que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue un espacio de muchas violencias. Entonces no tiene sentido que recordemos las prácticas exterminadoras llevadas a cabo por los nazis contra determinados colectivos, los judíos, los eslavos, los gitanos, los homosexuales, de una manera, singular, porque también hubo bombardeos aliados en Dresde. Pues aquí es algo muy parecido. Esos son, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien utiliza ese tipo de retórica, inmediatamente lo asociamos con el negacionismo, porque lo que pretende no es recuperar la memoria de las víctimas de los bombardeos en el 36, de los bombardeos, aliados, estratégicos en Dresde, sino que lo que pretende es, convertir a las víctimas de los campos de exterminio en unas víctimas más, en un mar de violencia. Por eso digo, me parece importante realizar esa distinción, porque no es lo mismo un lugar de olvido que un lugar de negación. Son cosas distintas, ¿no? Si el lugar de negación, la negación implica, desde mi punto de vista y en mi análisis, un acto de construcción de otro pasado. Es decir, implica convertir lo que fue una determinada cantidad de hechos históricos, extractando algunos, borrando otros y cambiándole el sentido a muchos, en algo totalmente diferente. Y eso es lo que se construye como un discurso hegemónico en la transición que todavía nos acompaña en el caso español. Yo creo que no lo hemos para nada postergado. Yo diría que incluso sigue siendo un discurso en buena medida hegemónico. Incluso es hegemónico, y esto puede ser un poco polémico, entre muchas personas que luchan por la recuperación de la memoria histórica. Vamos a ponerlo con un caso que igual hasta la gente de Brasil o de otros lugares ha escuchado, que es el tema del Valle de los Caídos y la exhumación, el traslado de los restos de Franco, ¿no? Es un caso muy interesante, como decía antes, porque permite ver todo lo que es la evolución de las políticas de la memoria, por una parte, desde el propio Estado, desde los poderes públicos en relación con lo que es patrimonio del Estado, porque eso es patrimonio del Estado. Desde 1940, que se da la orden de la construcción de lo que es el Valle de los Caídos, hasta 2019, cuando se produce la exhumación. No podemos detallarlo todo aquí, ni entrar, en todos los detalles, pero sí que es interesante ver lo que sucede alrededor de la exhumación, porque para poder exhumarlo, un gobierno en ese momento del Partido Socialista, pero que contaba con el apoyo más o menos de la coalición de partidos que tiene ahora, que es básicamente organizaciones de centro-izquierda. Está Podemos, que es una organización a la izquierda de lo que es el Partido Socialista, que es más socialdemócrata, ¿no? Más de centro-izquierda. A la izquierda, en Podemos, con ellos está el Partido Comunista, a través de Izquierda Unida, etc. Apoyan esta medida, lógicamente, que encuentra indiferencia o reticencias por parte de lo que son las organizaciones de derecha o centro-derecha. No una oposición, no una reivindicación formal de lo que es la figura del dictador, pero sí una indiferencia a veces hacia lo que son las políticas de la memoria, como que no es algo relevante. Estoy haciendo una pintura así de brocha gorda, etcétera, pero a veces eso es lo que caracteriza un poco los posicionamientos. Después encuentras también muchas variedades, ¿no? O mucha variabilidad. Y luego la aparición o la emergencia de un grupo que se llama Equivox, que tiene en ese sentido, mucha relación con los discursos de Bolsonaro y de lo que es ya la extrema derecha en Brasil, que sí que hace una apología de lo que es el franquismo más explícita. Digamos que ya no es solo caricaturizar las políticas de la memoria, es decir, que no son relevantes, sino que en muchas ocasiones hay apología directa de lo que es la dictadura. Panorama político. Se aprueba por el gobierno el decreto de exhumación, pero para hacerlo la dificultad más importante que se encuentra es la judicatura, la parte jurídica.
Entonces el gobierno lo que hace para poder decidir, para poder llevar a cabo el hecho físico de sacar la tumba de Franco de ese espacio, es utilizar como argumento la lógica de construcción del propio monumento, que es una lógica franquista, de 1940, en plena época en que el franquismo además no ocultaba su carácter fascista. ¿Cuál es esa lógica? Pues el monumento es un monumento que se construye a la memoria y el recuerdo de lo que son las víctimas de la guerra civil. Primero, en 1940, era solo las víctimas del bando nacional, del bando franquista. Después el propio franquismo fue evolucionando hacia la reconciliación y decidió que era un monumento a las víctimas de los dos bandos. Y entonces tuvo lugar un proceso por el cual fue llevando restos de víctimas, digamos, del otro bando, sin el permiso de sus familiares, muchas veces en contra directamente de su voluntad, hasta crear un inmenso osario en donde hay algo más de 33.000 personas, restos de personas enterradas, con el criterio de que son víctimas de la guerra civil, de los dos bandos. Eso es en lo que se acabó convirtiendo el Valle de los Caídos al final ya del franquismo, y que en el momento de su inauguración, a partir del momento de su inauguración, quedó así. Realmente ninguna víctima del otro bando consideró nunca ese monumento como un monumento en homenaje a las víctimas republicanas, sino siempre se consideró un monumento, pues lo que era, de exaltación del franquismo, de la dictadura, en el cual además estaba enterrado el propio Franco, en un lugar preferente de la basílica que tiene dentro del monumento, y José Antonio Primo de Rivera, que es el fundador de Falange Española, que es la organización fascista española que se creó en los años de la Segunda República y que fue uno de los pilares del régimen franquista. Bien, ¿el gobierno qué argumento utiliza para sacar a Franco de ahí? Lo sacamos porque él no es víctima de la guerra civil. Él no murió en la guerra civil, lo dice el decreto. Es decir, no dice, vamos a sacar a Franco de ahí porque es una vergüenza, es un atentado contra la memoria democrática que siga existiendo un monumento de estas características que no sea inmediatamente resignificado, que se decida lo que se va a hacer con él, lo que sea. No, dice, lo sacamos porque no es víctima de la guerra civil. O sea, utiliza el propio discurso del monumento, de la reconciliación del monumento, para hacerlo. Por ese motivo, por ejemplo, dice, no podemos sacar a José Antonio Primo de Rivera, porque él sí murió en la guerra civil. Él murió en la guerra civil, fue fusilado en la guerra civil, no podemos sacarlo. Pero a Franco sí, porque Franco murió en el año 75 en un hospital, él no murió en la guerra civil. Claro, si lo pensamos bien, es muy interesante, ¿no? Porque es como que no puedes desprenderte, aunque quieras, no puedes desprenderte totalmente de lo que es la construcción del propio discurso sobre el que se genera la democracia española. Porque muchas veces el problema es que si empiezas a cuestionar algo, vas a cuestionar tantas cosas que no sabes dónde va a parar. Esto es lo que le pasa a los partidos políticos pues, institucionales, ¿no? Como puede ser el Partido Socialista, con pretensión de mayoría, etc. Ahora, por ejemplo, están hablando de dar otro paso más, y es sacar a lo que es una congregación de benedictinos, de monjes, porque dentro del monumento hay una basílica, quieren sacarlos de ahí. Pero siempre se hace así, es decir, se hace buscarán otra argucia para decir que no tienen por qué estar ahí estas personas del clero metidas en un monumento que es patrimonio del Estado. Pero quiero decir, nunca hay un planteamiento que diga, bueno, nosotros, que somos el gobierno democrático de un Estado democrático, no puede asumir un monumento de estas características. No puede asumirlo, pero no porque Franco esté enterrado en un sitio donde no debería o porque los benedictinos no estén en un sitio, sino porque nuestro deber como política democrática es resignificar este monumento totalmente y devolverla a su naturaleza, que lo que es, ¿qué es? Es una inmensa fosa común, la más grande de todas las fosas que hay,
construida con un monumento de exaltación del fascismo y de la dictadura, que necesitaría, en todo caso, pues ser convertido en un lugar de interpretación de ese pasado, con un propósito didáctico para enseñar las atrocidades y las violencias de la dictadura. ¿Veremos ese paso algún día? Pues no lo sé, porque el problema de fondo es que no podemos dar ese paso si no asumimos el discurso de negación del pasado. Yo soy historiador, me licencié en la Facultad de Geografía e Historia, aquí en la Universidad de Santiago, o sea que soy un producto de aquí, de esta casa, y realicé lo que fueron mis primeros estudios de posgrado, lo que aquí le llamamos la formación de los cursos de doctorado, pues aquí, y luego la tesis, ¿no? La tesis de doctorado. Después estuve un tiempo trabajando también como historiador en un proyecto de investigación que se llevó aquí en Galicia sobre la recuperación de la memoria y de los nombres de las víctimas del golpe de 1936 y de la guerra. El proyecto se llamaba Nomes e Voces y estuve trabajando como investigador en ese proyecto. Y a continuación, pues ya siendo postdoctoral, me fui al Reino Unido, a la London School of Economics. Allí había hay un centro muy importante de estudios hispánicos en el Cañada Blanc Center for Contemporary Spanish Studies, que dirige el profesor Paul Preston, y allí estuve un tiempo pues, realizando una estancia prolongada de tipo postdoctoral. Y a continuación estuve también realizando alguna estancia en Argentina, en el Centro de Estudios sobre Genocidio, y finalmente me acabé reincorporando aquí, que es el motivo por el que estoy ahora aquí. Y en este momento pues soy profesor e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Empecé trabajando en lo que es el ámbito de la investigación con el estudio de los movimientos sociales, particularmente el tema del movimiento obrero. Mi tesis doctoral precisamente sobre el movimiento obrero aquí en lo que es el contexto de Galicia, en el momento anterior al golpe de 1936, desde que más o menos empiezan a actuar las primeras sociedades y organizaciones obreristas a finales del siglo XIX, durante luego el periodo de crecimiento y consolidación del primer tercio del XX hasta lo que fue el golpe de Estado de 1936, ¿no? Ese fue el tema de mi tesis. Como te indicaba antes, ya en mi primera época postdoctoral empecé a trabajar en el proyecto de investigación Nomes y Voces, y entonces en vez de trabajar en lo que tenía que ver con el periodo anterior al 36, empecé a trabajar en lo que pasaba a raíz del golpe de 1936. Por lo tanto, ahí entraron ya los aspectos relacionados con la violencia, las persecuciones, todas las formas represivas alrededor del régimen dictatorial, y eso es lo que me ha llevado a lo que es mi tema actual, ¿no? Que realmente es lo que trabajo ahora, que tiene más que ver con los estudios de violencia masiva, políticas de la memoria, siempre en una perspectiva comparada, ¿no? Estudios de genocidio, que es un tema que yo trabajo también. Y bueno, y esa es un poco la orientación que tienen ahora mis investigaciones.